Buenas tardes y bienvenidos a otro encuentro de Coaching with Miriam. Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021. Como siempre, voy a empezar este video, este encuentro, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por seguir tomándose el tiempo para mirar los videos anteriores y sobre todo por seguir enviándome comentarios. Muchísimas gracias a todos. En el encuentro de hoy quiero desarrollar un tema que tiene que ver con todo esto. En este viaje que estamos haciendo, donde mi alma es mi guía, ya vamos por la parte 7 y hoy vamos a desarrollar esto que di en llamar libre o libre. El primer libre está escrito todo en minúscula, el segundo solo la primera L está en mayúscula y el tercer libre está totalmente escrito en mayúscula. Esto se basa en un texto que escribí el 22 de octubre de 2019 y que primero lo voy a leer para ustedes y después lo vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Para qué? Para que entendamos este concepto de la libertad siempre en relación a nuestra propia alma, a nuestro propio sentir. Entonces, lo primero que voy a hacer es leer el texto. ¿Qué es ser libre? El primer libre con minúscula es elegir entre comer un chocolate o un helado. Es elegir ver una película en el sillón de casa o ir a tomar algo con amigos. ¿Qué es ser libre? Con la primera L en mayúscula, el resto en minúscula. Es haber hecho un trabajo de introspección muy profundo, doloroso y fortalecedor, y saber que nos fortalecimos. Es empezar a romper paradigmas, aunque el proceso nos lleve meses o incluso años. ¿Qué es ser libre? Todo escrito en mayúsculas. Es ser suficientemente fuertes para ser fieles a esa ruptura de paradigmas y no volver a ellos. Es sentirse feliz, en paz, fortalecida o fortalecido. Es estar abierta a lo que pueda venir y crear nuevos paradigmas, nuevas historias. Crear vida en mayúscula. Ser libre, todo escrito en mayúscula. ¿Es dejar de sufrir? No. Doy fe que no. Es dejar de ser víctima del sufrimiento. Es enfrentar ese sufrimiento, entenderlo y seguir estando en paz, feliz y fortalecida. Vamos a ir viendo estos niveles de ascensión, ¿sí? En cuanto a este sentirnos libre. Cuando en nuestra vida diaria, en nuestra rutina diaria, no tenemos que ser libres en ninguno de los tres estados, como dije en algún momento,
meditando aislados en una montaña. Tenemos que poder y aprender a ser libres en medio de la rutina, en medio del caos, en medio de los horarios, en medio del trabajo, en medio de un conflicto familiar. Entonces vamos a arrancar, vamos a empezar por el primer libre. Ese libre que nos permite elegir entre comer un chocolate o un helado. ¿Qué tengo ganas de cenar? ¿Qué tengo ganas de merendar? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Tengo ganas de quedarme quietita, calentita en la cama o me voy a caminar al parque? ¿Me compro un helado o un chocolate? ¿O un chivito o una pizza? Ese nivel de libertad, aunque parezca muy simple y muy básico, para muchas personas es un primer paso muy importante, sobre todo si estas personas están viviendo en medio de una familia, en pareja hace muchísimos años y siempre tratan de, me sale la palabra alegrar, pero no es esa la palabra, tratan de darle o de comer o de hacer lo que el otro quiere, pero se dejan a sí mismas o a sí mismos de lado. Entonces, este primer nivel de libertad es muy, muy importante, porque aunque yo esté en pareja, que de hecho yo estuve en pareja muchísimos años criando a mis hijas, etc., también necesité y sigo necesitando espacios, momentos del día, de la semana, del mes, del año, en donde yo tengo que hacer lo que yo tengo ganas de hacer y no hacer siempre lo que las demás personas quieren hacer, aún en contra de mi propia voluntad. Con esto no quiero decir que de un minuto para el otro nos tenemos que volver rebeldes. No, tenemos que lograr darnos permiso para hacer y ser, aún estando en pareja, criando hijos o en el trabajo. Inclusive cuando estamos trabajando y tenemos que cumplir, por supuesto, obligaciones, y tenemos que cumplir un horario, y tenemos que cumplir tareas, ahí también podemos tomarnos un momento del día para nosotros mismos, para descansar, para hacer una pequeña meditación. Si nos toca almorzar, para almorzar algo rico, que nuestro cuerpo se sienta deleitado, que los sabores de esa comida no sean un engranaje más de un clic o de un enter en la computadora. Entonces, este primer paso, este primer ser libre en minúscula, es un primer gran paso que con el correr de los meses o de los años tal vez nos va a llevar al otro libre, al libre todo con mayúscula. Pero para eso tenemos que pasar por el libre intermedio, que es con la L en mayúscula y el resto de la palabra en minúscula. Ese libre tiene que ver con, bueno, ya logramos elegir
qué queremos hacer. Ya logramos darnos permiso para elegir. Ahora tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, ir más profundo, ir realmente enfrentarnos con nuestras zonas negativas, con nuestra sombra, con las partes de nosotros mismos que no son divertidas, pero que son muy, muy necesarias de enfrentar y de tomar como propias para fortalecernos. Entonces, este trabajo de introspección tan profundo, doloroso, pero que nos fortalece, nos va a ayudar a romper paradigmas. ¿Se acuerdan que cuando armamos nuestro equipaje, nuestra maleta, les hablé de los paradigmas? Los paradigmas son esa forma de actuar que tenemos de manera inconsciente y repetitiva a lo largo de toda nuestra vida. Son estructuras que sin saberlo las repetimos una y otra y otra y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que de repente algo nos hace clic adentro y decimos, stop, hasta aquí llegaste. Acá me doy cuenta que hay algo que se repite y que pasa una y otra vez, y al final siempre vuelvo al mismo punto. Y por eso justamente es que se repiten estos paradigmas, porque Dios nos da infinitas posibilidades de cambiar, pero hasta que no sentimos ese clic interior, hasta que no algo no nos rechina o un shofar grande no nos suena al lado nuestro y nos dice, Miriam, despertate, a ver si abrís tus ojos, a ver si abrís tus sentidos y te das cuenta que acá hay algo que tenés que cambiar, que esta situación ya te la presenté de esta manera, de esta manera, de esta manera, con este personaje, con aquel otro, con el de más allá, y seguís repitiendo, a ver si te despertás, a ver si lográs abrir tu sexto sentido, tu intuición, a ver si cerrás tus sentidos físicos y abrís tus sentidos interiores y te das cuenta de qué es lo que tenés que cambiar, o por lo menos te das cuenta que tenés que cambiar algo. Cuando ya logramos darnos cuenta que tenemos que cambiar algo, ¡wow! Es otro paso. Acabamos de dar otro paso. Esto no está bien. Y ahí agarramos un lápiz y un papel y empezamos a anotar lo que nos damos cuenta que venimos repitiendo y que por algo se sigue repitiendo una y otra vez y no logramos avanzar porque, como yo siempre digo, el escenario cambia, los personajes cambian, pero la escena en esencia es exactamente la misma. Y hasta que no logramos ver la escena, es decir, esa situación que se nos repite hasta el infinito, no vamos a lograr dar ese paso hacia un nuevo estadio de libertad.
acá voy a agregar un elemento que es importante y que tiene que ver con las emociones. Cuando empecé a estudiar Cábala, mi primer maestro, que es el rabino Max Godet, el gran rabino del Uruguay, siempre nos decía y nos dice que todas las situaciones que nos suceden, todas las experiencias que nos pasan, no son ni buenas ni malas. Las experiencias son. ¿Qué es lo que las hace buenas o malas, positivas o negativas? Nuestras emociones. Un choque, Dios no lo permite, entre dos autos, sigue siendo un choque. La emoción que me despierta ese choque a mí es lo que cambia la experiencia. Es decir, no cambia la esencia de la experiencia, cambia mi postura en relación a esa situación. Si yo me encuentro con una persona después de un tiempo de no verla, o por más que la haya visto la semana pasada, y nos damos un abrazo fuerte, ese abrazo para cada una de las personas involucradas va a tener un significado diferente. Y entre otras cosas, va a depender mucho del estado emocional que tenga esa persona y yo ese día. El abrazo sigue siendo el mismo, pero la forma de reaccionar es diferente. Entonces, cuando Dios nos presenta la misma situación una y otra vez, y siempre se despierta en nosotros la misma emoción, ya sea de llanto, de alegría, de rabia, de lo que sea, de la emoción que sea del lado positivo o del lado negativo. Dios nos está diciendo, o por lo menos a mí me está diciendo, Miriam, si durante 100 veces que te presenté esta situación, reaccionaste con esta emoción y el resultado no es el que debiera ser, ¿no será un momento de reaccionar de manera diferente? ¿No será un momento de actuar de manera diferente? ¿No será un momento de responder de manera diferente? Entonces, ahí se produce el clic. Y cuando nos damos cuenta de que eso, el momento de reaccionar diferente, y logramos reaccionar de manera diferente, ahí empiezan nuevos desafíos. Porque Dios, una vez que nosotros logramos ver ese paradigma, ahí no termina el tema, ahí continúa el tema. ¿Por cuánto tiempo más? Por el tiempo que sea necesario de prueba para que nosotros hayamos incorporado ese paradigma, que lo hayamos visto, lo hayamos incorporado, lo hayamos internalizado y nos demos cuenta que ese paradigma es absolutamente negativo para nosotros. Entonces dejamos de reaccionar de la misma manera. Dejamos de reaccionar por esa línea y empezamos a crear nuevos paradigmas.
¿Qué es ser libre? Todo con mayúscula. Es ser suficientemente fuertes para ser fieles a esa ruptura de ese paradigma. Cuando logramos ver un determinado paradigma de relacionamiento, sobre todo con las personas, con nuestros pares, con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros amigos, y nos damos cuenta que ya no queremos relacionarnos así, y empezamos a crear un nuevo paradigma. Y cuando ya conocemos personas nuevas y logramos empezar a relacionarnos de manera diferente, logramos empezar a hablar de manera diferente, logramos empezar a tener expectativas diferentes. Es decir, logramos cambiar nuestro chip interno, ahí nos empezamos a volver libres con mayúscula. ¿Por qué? Porque esa libertad, esa posibilidad de volver a elegir, de qué manera relacionarnos, de qué manera hablar con el otro, qué no esperar, qué sí esperar, qué emociones se despiertan, son las mismas que antes. No, ¿por qué cambiaron? ¿Cuándo cambiaron? ¿Cambian todo el tiempo o vuelven las mismas emociones? Y si vuelven las mismas emociones que cuando tenía el paradigma anterior, mi reacción a esas emociones es la misma o puedo manejarlas con libertad. Puedo enfrentarlas y decirles, hasta aquí llegaron, está todo muy bien con ustedes, pero ya no las necesito. Me puedo manejar de otra manera. Esta libertad con mayúscula me evita el dolor, el sufrimiento, me evita que me pasen cosas que me causan dolor o sufrimiento. No, no me evita. ¿Por qué? Simplemente porque soy ser humano y mientras tenga vida y mi alma habite en este cuerpo, me van a pasar cosas lindas, muy lindas, hermosas, espectaculares y tristes. Cosas que me causen un dolor profundo. Pero ahora que tengo un paradigma nuevo, ahora que puedo enfrentarme a los paradigmas viejos, lo que hago es vivir ese dolor, esa angustia, no como víctima, sino como aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación que me causa dolor? ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación que pareciera atravesarme el alma con una daga? ¿Por qué esta situación me causa ese dolor? Entonces, lo que hago es bajar esa situación a un nivel, o llevarlo, mejor dicho, a un nivel racional, analizarlo, vivirlo desde un punto de vista álmico, desde un punto de vista karmático, y entonces toda esa victimización que podría haber vivido en el pasado se desvanece, porque empiezo a entender la realidad que me rodea, no como algo de lo cual soy víctima. Pobrecita Miriam, que le pasan estas cosas. No, nada de pobrecita. Gracias, Dios mío, porque me das la oportunidad de pasar por esta experiencia y aprender.
y fortalecerme. Y a partir de ese aprendizaje y ese fortalecimiento, ser cada vez más libre, ser cada vez más mi esencia. Así que bueno, para darle un cierre a este encuentro, repetimos los 3 niveles de libertad. Los 3 son importantes. Libre con minúscula, libre solo con la L con mayúscula y libre totalmente con mayúscula. Los 3 pasos son importantes y necesarios, porque no puedo ser libre todo con mayúscula si no aprendí a elegir qué quiero, si un helado o un chocolate. Así que muchísimas gracias. Espero que todo este encuentro les haya sido útil y como siempre les digo, pueden dejarme comentarios acá mismo en YouTube o mandarme un correo al correo que dejo aquí mismo en YouTube, o los que tienen mi teléfono se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. Así que muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro.